Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Saludos cordiales amigos de Radio Vaticana, Vatican News. Les saluda el Padre Joan Pacheco para compartir con ustedes, acompañarlos en esta Eucaristía de la solemnidad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Desde la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Sean bienvenidos y todos en un ambiente de oración y teniendo nuestras intenciones por la Iglesia, las vocaciones, las familias, por la paz, por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco. Saludamos y agradecemos también a las emisoras que nos acompañan, Televisoras Unidas también, para vivir esta ceremonia desde la Basílica de San Pedro. Saludamos a ESNEL Sembrador Radio y Televisión, EWTN Televisión, Radio Magna de Chubut en la Patagonia, en Argentina, Radio María en Panamá, Radio María en México, Radio María en República Dominicana, Radio María en Paraguay, Radio María en El Salvador, Radio Natividad en Venezuela, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Radio Vicentina en Chile, Radio San Camilo en Perú, Radio Caritas Universidad Católica Asunción en Paraguay, Radio Luz en El Salvador, Soy Radio está aquí en Colombia, Setelmón Televisión en España, Radio Televisión Diocesana en Toledo, Popular Televisión en Murcia, Catholic Faith Network en los Estados Unidos, Santa Teresita Radio, Radio Paz de Miami, y Radio Inmaculada e Inmaculada TV, también en los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros para vivir esta ceremonia, esta Eucaristía que preside el Santo Padre, el Papa Francisco. Ya en las imágenes, la Basílica de San Pedro, con la presencia de los fieles, sacerdotes, obispos, esperando el inicio también de la procesión.
Comienza la procesión de entrada en la Basílica de San Pedro para la Santa Misa del Nacimiento de Jesús. Desde la Basílica de San Pedro, la Misa del Nacimiento de Jesús. Saludamos a los medios de comunicación que se unen a esta transmisión a través de Mundo Visión. In numeris transactis seculis a creatione mundi, quando in principio
Deus creavit caelum et terram, et hominem formavit ad imaginem suam. Per multis etiam seculi. Octava calenda, luna segunda, habiendo transcurrido innumerables años desde la creación del mundo, cuando en el principio Dios creó el cielo y la tierra y formó al hombre a su imagen. Pasados siglos y siglos desde que, tras el diluvio, el Altísimo puso en las nubes su arco como signo de alianza y paz. En el siglo XXI, desde que Abraham, nuestro padre en la fe, salió de Ur de los Caldeos, transcurridos 13 siglos desde que el pueblo de Israel fue guiado por Moisés para salir de Egipto. Ab egressu populi Israel de Egypto, Moise duce, seculo decimo tertio. Cerca del año 1000 desde que David fue ungido rey, en la 65ª semana de la profecía de Daniel, en la 194ª Olimpiada, en el año 752 desde la fundación de Roma. Olympiade 194ª. Ab urbe condita anno 750 secundo. Anno imperii Caesaris Octaviani Augusti, 40 secundo. En el año 42 del imperio del César Octavio Augusto, estando todo el mundo en paz, Jesucristo, eterno Dios e Hijo del eterno Padre, queriendo santificar el mundo por su advenimiento, fue concebido por obra del Espíritu Santo. Mundum volens adventus suo pissimo consecrare, de Spiritu Sancto conceptus, novemque post conceptio. Y transcurridos 9 meses después de ser engendrado, en Belén de Judea nació de la Virgen María hecho hombre, la natividad de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Ex Maria Virgine, factus homo. Nativitas Domini nostri Iesu Christi, secundum
En la Basílica de San Pedro en el Vaticano, la imagen del Niño Dios es develada y acompañada por un grupo de niños que ofrecen flores al Niño Dios. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Raccolti in preghiera per commemorare la nascita di Dio nella nostra carne. Reunidos en oración para conmemorar el nacimiento de Dios en nuestra carne mortal, abramos el corazón al resplandor de su luz que ilumina todo, incluso la noche de nuestros pecados. Con este espíritu, hermanos y hermanas, reconozcamos los pecadores e invoquemos la misericordia de Dios. Confesso A Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Preghiamo. Oh Dio, che hai illuminato questa santissima notte con lo splendore di Cristo. Oh Dios, que has hecho resplandecer esta noche santísima con el resplendor de la luz verdadera, concédenos gozar también en el cielo, a quienes hemos experimentado este misterio de luz en la tierra. Nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Del libro de Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaba en tierra y en sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia, como gozan al cegar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Medián. Porque la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada de sangre serán combustible, pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva a hombros el principado y es su nombre. Maravilla de consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad, Príncipe de la paz. Para dilatar el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino. Para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre. El celo del Señor del universo lo realizará. Verbum Domini. Oggi è nato per noi il Salvatore. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, o uomini di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome.
Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude, sia in festa la campagna e quanto contiene. Acclamino tutti gli alberi della foresta. Davanti al Signore che viene, sì, egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà tutti i popoli. A reading from the letter of St. Paul to Titus. God's grace has been revealed. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Queridos hermanos, se ha manifestado la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, dedicado enteramente a las buenas obras.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò que si facesse. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronase todo el imperio. Fu fatto quando Quirinio era governatore del Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria, y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Sua sposa che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Y sucedió que mientras estaban allí le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. C'erano in quella regione alcuni pastori che pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte. En aquella misma región habían unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente un ángel del Señor se les presentó, la gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. Ma l'angelo disse loro: non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia. El ángel les dijo: no teman, les anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una. Y aquí tienen la señal: encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Una moltitudine dell'esercito celeste. De pronto, en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Verbum Domini. Questa notte che cosa dice ancora alle nostre vite?
Dopo 2 millenni dalla nascita di ¿Qué es lo que sigue diciendo esta noche a nuestras vidas? tutti i Natali festeggiati tra adobi e regali, Después de 2 milenios del nacimiento de Jesús, después de muchas Navidades festejadas entre adornos y regalos, sappiamo tante cose su después de todo el consumismo que han vuelto el misterio que celebramos, hay un riesgo. Sabemos muchas cosas sobre la Navidad, pero nos olvidamos del significado. e soprattutto dove andare a cercarlo. Il Vangelo della nascita di Gesù sembra scritto proprio per questo. Y entonces, ¿cómo encontrar de nuevo el sentido de la Navidad y sobre todo dónde buscarlo? El Evangelio del nacimiento de Jesús parece estar escrito precisamente para esto, para tomarnos de la mano y llevarnos allí donde Dios quiere. Per un importante evento da celebrare, il grande censimento, che richiedeva molti preparativi. In tal senso, encima della loro era simile a quello che ci ha avvolto. De hecho, comienza con una situación parecida a la nuestra. Todos están ocupados Il racconto del Vangelo prende le distanze. disponiendo la realización de un importante evento, el gran censo, que exigía muchos preparativos. En este sentido, el clima de entonces era semejante al que rodea hoy la Navidad, pero la narración evangélica toma distancia de aquel escenario mundano. Se separa de esa imagen para ir a encuadrar otra realidad sobre la que insiste. Fija su atención en un pequeño objeto, aparentemente insignificante, que menciona 3 veces y en el que convergen los protagonistas de la narración. En primer lugar, María, que coloca a Jesús en un pesebre. Después, los ángeles que anuncian a los pastores un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Finalmente, los pastores que encuentran al recién nacido acostado en el pesebre. Para encontrar de nuevo el sentido de la Navidad, hay que mirar allí, al pesebre. È il manifesto con cui si presenta, il modo in cui Dio nasce nella storia per far rinascere la storia. Pero, ¿por qué el pesebre es tan importante? ¿Por qué es el signo no casual con el que Cristo entra en la escena del mundo? Es el manifiesto con el que se presenta el modo con que Dios nace en la historia para hacer renacer la historia. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos quiere decir a través del pesebre? Al menos 3 cosas: la cercanía, la pobreza y lo concreto. La cercanía al pesebre sirve para llevar la comida cerca de la boca y consumirla más rápido. Puede así simbolizar un aspecto de la humanidad, la voracidad en el consumir. Porque mientras los animales en el establo consumen la comida, los hombres en el mundo hambrientos de poder y de dinero devoran de igual modo a sus vecinos, a sus hermanos. Cuántas guerras, y en tantos lugares todavía hoy la dignidad y la libertad se pisotean. Y las principales víctimas de la voracidad humana siempre son los frágiles, los débiles. En esta Navidad, como le sucedió a Jesús, una humanidad insaciable de dinero, poder y placer tampoco le hace sitio a los más pequeños, a tantos niños por nacer, a los pobres, a los olvidados. Penso soprattutto ai bambini divorati da guerre, povertà e ingiustizia. Pienso sobre todo en los niños devorados por las guerras, la pobreza y la injusticia. Pero Jesús llega precisamente allí, un niño en el pesebre del descarte y del rechazo. En el niño de Belén está cada niño. Y está la invitación a mirar a la vida, la política y la historia con los ojos de los niños. En el pesebre del rechazo y de la incomodidad, Dios se acomoda, llega allí, porque allí está el problema de la humanidad, la indiferencia generada por la prisa voraz de poseer y consumir. Cristo nace allí, en ese pesebre lo descubrimos cercano. Llega donde se devora la comida para hacerse nuestro alimento.
Dio non è un padre che divora i suoi figli, ma il padre Dios no es un padre que devora a sus hijos, sino el Padre que en Jesús nos hace sus hijos y nos nutre de ternura. viene a toccarci il cuore e a dirci che l'unica forza che Llega para tocarnos el corazón y decirnos que la única fuerza que cambia el curso de la historia es el amor. non resta potente, ma si fa No prossimo. permanece distante y potente, sino que se hace próximo y humilde. Él, que estaba sentado en el cielo, se deja recostar en un pesebre. Fratello, sorella, Dio stanotte si fa vicino. Hermano, hermana, Dios esta noche se acerca a ti porque para Él eres importante. Cibo per la tua vita ti dice, se ti senti consumato, Desde el pesebre como alimento para tu vida te dice, si sientes que los acontecimientos te superan, si tu sentido de culpa y tu incapacidad te devoran, si tienes hambre de justicia, yo, Dios, estoy contigo. so quello che tu vivi, ho provato in quella Sé lo que vive, lo he experimentado en el le pesebre. tue miserie e la tua storia. Sono nato Conozco tus miserias y tu historia. He nacido para decirte que estoy y estaré siempre cerca de ti. La mangiatoia del Natale è il primo messaggio di un Dio infante. El pesebre de Navidad, primer mensaje de un Dios niño, nos dice que Él está con nosotros, nos ama, nos busca. Coraggio, non lasciarti vincere dalla paura. Ánimo, no te dejes vencer por el miedo, por la resignación, por el desánimo. Dio nasce in una mangiatoia per farti rinascere proprio. Dios nace en un pesebre para hacerte renacer precisamente allí donde pensabas que habías tocado fondo. Non c'è peccato da cui Gesù non voglia e No hay mal, no hay pecado del que Jesús no quiera y no pueda salvarte. Natale vuol dire che Dio è vicino. Navidad quiere decir que Dios es cercano, Rinasca la fiducia. que renazca la confianza. La mangiatoia di Betlemme, oltre di vicinanza, ci parla anche di povertà. El pesebre de Belén, además de la cercanía, nos habla de la pobreza. Non c'è molto. Alrededor del pesebre, de hecho, no hay muchas cosas. Animale e poco altro. Maleza, algunos animales y poco más. Caldo, negli alberghi, non nella fredda stalla La gente no estaba en el frío establo de una vivienda, sino resguardada en los albergues, pero Jesús nace en el pesebre y allí nos recuerda que no tuvo a nadie alrededor, sino aquellos que lo querían. Maria, Giuseppe, dai pastori. María, José y los pastores, todos eran pobres, unidos por el afecto y el asombro, no por riquezas y grandes posibilidades. La povera mangiatoia fa dunque emergere le vere ricchezze della vita. El humilde pesebre, por tanto, saca a relucir las verdaderas riquezas de la vida, E le persone. no el dinero y el poder, sino las relaciones y las personas. Proprio Gesù. Ma noi Y vogliamo la primera stare persona, la primera riqueza, Jesús. ci avviciniamo Pero a ¿queremos Lui, estar a su lado? amiamo la sua ¿Nos povertà, acercamos a Él? ¿Amamos su pobreza? ¿O preferimos quedarnos cómodos en nuestros intereses? soprattutto lo visitiamo dove Lui si trova, cioè nelle Sobre todo lo visitamos donde Él se encuentra, es decir, en los pobres pesebres de nuestro mundo. Allí Él está presente. che adora Gesù povero e serve Gesù nei Y nosotros estamos llamados a ser una iglesia que adora a Jesús pobre y sirve a Jesús en los pobres. e benedice gli sforzi Como dijo un obispo santo, la iglesia apoya y bendice los esfuerzos por transformar estas estructuras de injusticia y solo pone una condición, sociali que las transformaciones sociales, económicas y políticas redunden en verdadero beneficio de los pobres. Certo non è facile lasciare il caldo tepore della mondanità, Cierto, no es fácil dejar la tibia calidez de la mundanidad para abrazar la belleza agreste de la gruta de Belén, pero recordemos que no es verdaderamente Navidad sin los pobres. senza di loro si festeggia il Natale, ma non quello di Gesù. Sin ellos se festeja la Navidad, pero no la de Jesús. Fratelli e sorelle, a Natale Dio è povero. Hermanos, hermanas, en Navidad Dios es pobre, La carità. que renazca la caridad.
E arriviamo così all'ultimo punto, la mangiatoia ci parla di concretezza. Llegamos así al último punto. El pesebre nos habla de lo concreto. En efecto, un niño en un pesebre representa una escena que impacta, hasta el punto de ser cruda. Ci ricorda che Dio si è fatto davvero carne. Nos recuerda que Dios se ha hecho verdaderamente carne, de manera que respecto a Él no son suficientes las teorías, los pensamientos hermosos y los sentimientos piadosos. Gesù che nasce povero vivirà povero e morirà povero. Jesús que nace pobre, vivirá pobre y morirá pobre. No hizo muchos discursos sobre la pobreza, sino la vivió hasta las últimas consecuencias por nosotros. Dalla mangiatoia alla croce il suo amore per noi è stato tangibile. Desde el pesebre hasta la cruz, su amor por nosotros fue tangible, concreto. Desde su nacimiento hasta su muerte, el hijo del carpintero abrazó la aspereza del leño, la rudeza de nuestra existencia. No nos amó con palabras, Non ci ha amato per scherzo. no nos amó en broma. E dunque non si accontenta di apparenze. Non vuole solo Y por lo tanto no se conforma con apariencias. Él que se hizo carne no quiere solo buenos propósitos. nella mangiatoia cerca una fede concreta. El que nació en el pesebre busca una fe concreta, hecha de adoración y de caridad, no de palabrería y exterioridad. Ed esteriorità. Lui che si mette a nudo nella mangiatoia e si metterà a nudo El que se pone al desnudo en el pesebre y se pondrá desnudo en la cruz nos pide nuda realtà verdad, que vayamos a la verdad desnuda de las cosas, ai piedi della mangiatoia, scuse que depositemos a los pies del pesebre las excusas, las justificaciones y las hipocresías. El que fue envuelto con ternura en pañales por María quiere que nos revistamos de amor. Dio non vuole apparenza, ma concretezza. Dios no quiere apariencias, sino cosas concretas. No dejemos pasar esta Navidad sin hacer algo bueno, Senza fare qualcosa di buono. Visto che è la sua festa, il suo compleanno, ya que en su fiesta, su cumpleaños, hagámosle a Él regalos que le agraden. Natale Dio è concreto. En Navidad Dios es concreto. En su nombre, hagamos renacer Di speranza. un poco de esperanza a quien la ha perdido. Gesù, guardiamo a te, adagiato nella mangiatoia, Jesús, te miramos acurrucado en el pesebre. vicino a noi per sempre. Te vemos tan cercano que estás junto a nosotros por siempre. Ti vediamo povero, Gracias, Señor, te contemplamos pobre, enseñándonos que la verdadera riqueza no está en las cosas, sino en las personas, sobre todo en los pobres. Scusaci se non ti abbiamo riconosciuto, se Perdónanos si no te hemos reconocido y servido en ellos. ti vediamo concreto, perché concreto è il tuo amore per noi. Te vemos concreto porque concreto es tu amor por nosotros. Gesù, aiutaci a dare carne e vita alla nostra fede. Jesús, ayúdanos a dar carne y vida a nuestra fe. Amén. Escuchamos la homilía, reflexión del Santo Padre, el Papa Francisco, en la noche de Navidad, invitándonos a tener nuestra mirada en Jesús, en el pesebre, de acercarnos a Él y de vivir precisamente lo que encontramos en el Salvador del mundo, la cercanía, la pobreza y lo concreto. Y así nos invita a tener estas tres cosas presentes durante la noche de la Navidad, durante el tiempo de la Navidad y también durante nuestra vida cristiana. Esa cercanía como la de Jesús, que ha nacido en el pesebre para estar con nosotros y manifestando esa cercanía de manera particular a través de la pobreza. En la pobreza precisamente de ese pesebre haciéndose pobre como nosotros para manifestar su cercanía y darnos la salvación. Y viviendo esa cercanía de Jesús y la misma pobreza de Jesús, el Santo Padre nos invita a vivir lo concreto, el gesto de caridad en lo concreto, también en la cercanía con los más pobres, dándole regalos a Jesús, nacido en Belén, el Salvador del mundo, regalos concretos
a través de los más necesitados, sirviendo a los más pobres. Es la invitación que nos deja el Santo Padre en su reflexión, en su homilía, en esta misa de la noche de Navidad. Profesemos todos nuestra fe.
Fratelli e sorelle carissimi, animati dall'ascolto della parola che viene. Queridos hermanos y hermanas, animados por la escucha de la palabra que viene del cielo para habitar en nuestros corazones, che nel nostro figlio reintegrato supliquemos con confianza a Dios que en su Hijo nacido de la Virgen nos enseña a rechazar los deseos mundanos para vivir según el Evangelio. Oremus pro Ecclesia Sancta Dei. 光明之父，恳求你因着你圣子的诞生，光照 Para 世 que el 界， Padre de la Luz, que con el nacimiento de su Hijo ilumina la noche del mundo, conceda a la Iglesia, mediante la caridad activa, hacer resplandecer ante todos la lámpara de la fe. Oremus pro Pontifice nostro Francisco. Que le Père de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a envoyé son Fils unique dans le monde, accorde à notre Pape Para François que el Padre de nuestro Salvador Jesucristo, que ha mandado su unigénito al mundo, conceda a nuestro Papa Francisco servir con amor apostólico al pueblo santo, confiado a su cuidado pastoral. Oremus pro Rei Publice atque economiae moderatoribus. الله أبا الكل الذي يحب السلام ويمنح السلام. Para que el Padre de todos, que ama y da la paz, conceda a cuantos tienen responsabilidades políticas, sociales y económicas la valentía de rechazar la violencia y de construir vínculos de amistad entre los pueblos. Oremus pro corpore et animo laborantibus. O Pai de toda a consolação, que não abandona a obra Para que el Padre de toda consolación, que no abandona la obra de sus manos, conceda a los que sufren encontrar descanso en su presencia y consuelo en la solidaridad fraterna. na solidariedade fraterna. Oremus pro juvenum generationibus. ലോകത്തിന്റെ ഭാവിയുടെ നേജ്ഞാവായ ജീവന്റെ പിതാവായ ദൈവം യുവജനങ്ങൾ Para que el Padre de la vida, que tiene en sus manos el destino del mundo, infunda confianza y esperanza en el corazón de los jóvenes, a fin de que sean artífices de justicia y custodios de los bienes de la tierra. Ascolta, Padre, le suppliche dei tuoi figli. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos en esta noche santa. Tú que por la fe de la Virgen María nos has dado a tu Hijo como Salvador, concédenos conservar en todo momento el don navideño de la paz. Per Cristo nuestro Señor. Amén.
presentación de las ofrendas y grupos familiares se acercan al Santo Padre para traer las ofrendas del pan y del vino.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio... Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ti sia gradita, oh Padre, la nostra offerta in questa notte. Acepta, Señor, la ofrenda de la fiesta que hoy celebramos para que por este sagrado intercambio seamos semejantes a aquel a quien nuestra naturaleza está unida a la tuya. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Il mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo. Porque gracias al misterio del Verbo hecho carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Veramente santo sei tu, oh Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lo... Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas las criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo,
y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della passione redentora. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en la noche santa en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en la amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
obbedienti alla parola del Salvatore. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Corpo e sangue di Cristo, non per noi cibo di vita eterna. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Non son degno di partecipare alla tua mensa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En la Basílica de San Pedro, en la misa de la noche de Navidad, momento de la comunión, y también nos unimos a este momento
nuestra comunión espiritual, de manera especial nuestros hermanos enfermos o de avanzada edad con gran dificultad para participar de manera presencial durante este día de la Eucaristía en los templos. Y por ello manifestamos nuestra fe en Jesús nacido para salvarnos. Manifestamos la alegría de su nacimiento porque confiamos plenamente en su amor y en su misericordia. Y le decimos: Jesús, Salvador nuestro, niño nacido en Belén, creemos en ti, confiamos en ti. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti en el pesebre de Belén. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, te miramos acurrucado en el pesebre. Te vemos tan cercano que estás junto a nosotros por siempre. Gracias, Señor. Te contemplamos pobre, enseñándonos que la verdadera riqueza no está en las cosas, sino en las personas, sobre todo en los pobres. Perdónanos si no te hemos reconocido y servido en ellos. Te vemos concreto, porque concreto es tu amor por nosotros. Ayúdanos a dar carne y vida a nuestra fe. Amén. Oh
Momento de silencio en la Basílica de San Pedro, luego de la comunión en la misa de la noche de Navidad. El Verbo se hizo carne y habita entre nosotros para darnos la paz y la salvación. Y hoy también nos unimos en esa oración del Santo Padre por la paz en el mundo, para que cesen las guerras, para que exista la paz y la reconciliación en las familias, para que seamos promotores y constructores de la paz que nos trae Jesús, el niño nacido en Belén, en la pobreza pero en la cercanía. Una paz, dice el Papa en su homilía, que se manifiesta en lo concreto, en el gesto concreto de ayuda al pobre, de servicio, al más necesitado. Gracias, Señor, gracias por estar en medio de nosotros. Preghiamo. Signore Dio nostro, che ci dona la grazia di celebrare nella gioia la nascita del Redentore. A cuantos celebramos alegres el nacimiento de nuestro Redentor, concédenos, Señor Dios nuestro, llegar así a la perfecta comunión con Él mediante una vida santa. Y nos preparamos para la bendición. Inchinatevi per la benedizione. Dio infinitamente buono, che nella nascita del suo Figlio, Dios, bondad infinita, que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo y con su nacimiento glorioso iluminó esta noche santa, aleje de ustedes las tinieblas del pecado y alumbre sus corazones con la luz de la gracia. Quien encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría del nacimiento del Salvador, los llene de gozo y los haga también a ustedes mensajeros del Evangelio. Quien por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo divino, les conceda la paz a ustedes, amados de Dios, y un día los admita entre los miembros de la Iglesia del cielo. E la benedizione del Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Missa est. Luego de recibir la bendición del Santo Padre, la antífona a la Virgen María, Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar ante la admiración del cielo y tierra. Engendraste a tu santo Creador y permanece siempre virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros pecadores.
En imágenes de Vatican Media, la procesión de salida de los ceremonieros, sacerdotes y obispos que han participado en esta misa de la noche de Navidad en la Basílica de San Pedro. Nos ha preguntado el Papa Francisco en la homilía, ¿qué es lo que nos quiere decir a través del pesebre? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir a través del pesebre? Al menos 3 cosas: la cercanía, la pobreza y lo concreto. La invitación a vivirlo durante este tiempo específico de la Navidad, sea también signo de toda nuestra vida cristiana. La cercanía de Jesús en el pesebre. El pesebre sirve para llevar la comida cerca de la boca y consumirla más rápido, decía el Papa. Puede así simbolizar un aspecto de la humanidad, la voracidad en el consumir, porque mientras los animales en el establo consumen la comida, los hombres en el mundo, hambrientos de poder y de dinero, devoran de igual modo a sus vecinos, a sus hermanos. En cambio, el Papa nos invita a vivir la cercanía que ha tenido Jesús, la cercanía de estar con nosotros, colocado en el pesebre por la Virgen María. Luego, la pobreza manifestada en el pesebre de Belén. Alrededor no hay nada, no hay muchas cosas, solo maleza, algunos animales, decía el Papa en la homilía. La gente no estaba en el frío establo de una vivienda. En cambio, Jesús sí nace en el pesebre. La primera persona, la primera riqueza que debemos encontrar en el pesebre es Jesús, que está ahora con nosotros. Y esa cercanía y esa pobreza de Jesús en el pesebre, con ella somos invitados a vivir en lo concreto. El pesebre nos habla de lo concreto. Un niño en un pesebre representa una escena que impacta, dice el Papa, hasta el punto de ser cruda. Nos recuerda que Dios se ha hecho verdaderamente carne, de manera que respecto a Él no son suficientes las teorías, los pensamientos hermosos y los sentimientos piadosos. Jesús nace pobre y nos invita a vivir también esa pobreza en el servicio a los demás. El Santo Padre venera la imagen del niño Jesús, que ha estado al frente del altar en la Basílica de San Pedro. Imagen será llevado al pesebre. Lo lleva el Papa acompañado de un grupo de niños que con la ofrenda de flores acompañan la alegría del nacimiento de Jesús, de El Salvador, acompañado también por la alegría de los fieles presentes en la Basílica. Nos informan que unos 7.000 fieles han participado en la Basílica y otras 4.000 personas también en la plaza de San Pedro en esta ceremonia. El Santo Padre besa la imagen para venerar al niño Jesús, lo entrega al diácono para colocarlo en el nacimiento, que nos recuerda a la familia de Nazaret. El hermoso signo del pesebre, como también lo recordaba el Papa en su carta apostólica, Mirabile Signum. El hermoso signo del pesebre, tan estimado por el pueblo cristiano, causa siempre asombro
y admiración. La representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. El Belén, en efecto, es como el Evangelio vivo que surge de las páginas de la Sagrada Escritura. La contemplación de la escena de la Navidad nos invita a ponernos espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre. Y descubrimos que Él nos ama hasta el punto de unirse a nosotros para que también nosotros podamos unirnos a Él. Luego de venerar el pesebre y tener su momento de oración, el Papa saluda a los niños que presentaron la ofrenda de las flores, al pesebre, al niño Jesús. Está con ellos para saludarlos y darles esa bendición que se extiende a todos los niños del mundo. En los últimos días también el Papa recuerda de manera especial a los niños que sufren por la guerra, que viven en medio de la guerra, los niños que pierden la sonrisa. Y hoy pedimos al Príncipe de la Paz, a Jesús, que proteja, que bendiga a todos los niños del mundo, de manera especial a aquellos que viven en medio de la guerra, de la pobreza, de la dificultad. También hoy en nuestros hogares, al contemplar el nacimiento, el pesebre, luego de celebrar la misa de la Navidad, celebrar el nacimiento de Jesús también, nos preguntamos por qué el Belén, por qué el pesebre suscita tanto asombro y nos conmueve. El Papa Francisco, en su carta apostólica, también nos responde porque manifiesta la ternura de Dios, es la ternura de Dios en el niño Jesús. Él, el creador del universo, se abaja a nuestra pequeñez, el don de la vida, siempre misterioso para nosotros, nos cautiva aún más viendo que aquel que nació de María es la fuente y protección de cada vida. En Jesús el Padre nos ha dado un hermano que viene a buscarnos cuando estamos desorientados y perdemos el rumbo. Un amigo fiel que siempre está cerca de nosotros, nos ha dado a su Hijo
que nos perdona y nos levanta del pecado. El Papa Francisco sale de la basílica, como vemos en las imágenes, llevado en la silla de ruedas y acompañado por los pequeños que llevaron la ofrenda de las flores al niño Jesús. Agradecemos, amigos de Vatican News, y a todos los medios de comunicación que han estado con nosotros a través de Mundo Visión. Les deseamos una feliz Navidad. Les bendice el Padre Joan Pacheco. Gracias por estar con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus. Thank you.